Bueno, que os patitos, vamos a hacer una síntesis, tal vez intentémoslo, respecto de las comunidades autónomas y el debate territorial. Habitualmente es un debate tan viciado como pueda ser la república y la monarquía en el ámbito del Estado español, donde en principio, bueno, todavía más, que prefigura cuál es la posición de cada uno de los dos y por lo tanto desde antes de comenzar el debate se sabe cuál es la posición del interlocutor que uno tenga enfrente. Pero bueno, en principio las comunidades autónomas son una situación en la que constitucionalmente existen. Es la visión institucional básica respecto de la construcción interna del Estado español, y lo cual es paradójico porque en principio no es sujeto de ninguna elección, ni a nivel europeo, ni a nivel estatal, ya sea al Congreso o al Senado, y tampoco, incluso, respecto de las elecciones dentro de la propia comunidad autónoma, porque nos encontraremos casos como, por ejemplo, Asturias contiene a 3 circunscripciones en el Parlamento asturiano, tenemos incluso Murcia, que tiene varias circunscripciones para el Parlamento murciano, y con lo cual, incluso siendo uniprovinciales, nos encontraremos con esa situación. Cierto es que también tenemos las diputaciones provinciales, que fue el objeto de la construcción de Javier de Burgos en 1833, de lo que se llamó el café para todos, pero del siglo XIX, en donde se socializó la idea de estandarizar las instituciones, porque antes había una profusión, como curiosamente podíamos encontrar hasta la etapa de Weimar. Incluso en Weimar nos podremos encontrar con Alemania, producto de la herencia del Sacro Imperio Romano Germánico, en donde, curiosamente, a pesar de que tal vez no haya una visión tan clara al respecto, nos encontraríamos con que el acuarelista austríaco, el señor del bigote, era muy centralista porque eliminó todas las diferencias que había internamente y laminó lo que había sido los antiguos equivalentes a los Länder actuales, poniendo un sistema bastante complicado e incomprensible. Pero, en cualquier caso, eliminando cualquier autonomía interna dentro de la territorialidad del Estado alemán. Porque, a pesar de que tenía ese nombre, el ejército alemán que combatió en la Primera Guerra Mundial en realidad eran 4 ejércitos dentro del mismo englobamiento, incluso con sus señas de identidad dentro del ámbito del ejército. España tenía una situación territorial complicada que deviene de lo que la historia nos señala respecto de cambios de dinastía, propuestas que pudieran tener una cierta visión geopolítica, sobre todo del momento. Estoy hablando de la Unión de Armas de 1640, estoy hablando de la Guerra de Sucesión de 1700, estoy hablando de la situación con muchos giros que pudiera establecerse respecto de la unicidad o multiplicidad de las variantes que pudo haber habido respecto de la unión de Castilla con Portugal, respecto de la existente entre Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, es decir, la corona aragonesa, catalano-aragonesa para mis fans más acérrimos, con Castilla, Ferran el Católic e Isabel de Castilla. Ahí tendríamos esa unión en 1492 y también luego nos encontraríamos con los decretos de Nueva Planta, con la situación en la que en el siglo XIX, a resultas de la Revolución Francesa, se establece la unificación en base a una sola lengua, una sola administración, lo cual resulta curioso porque cada vez que digo esto pues me lleva a Volkan Reich-Führer. Y uno de todo, pues ahí tenemos la culminación en cierta medida de lo que la razón produce monstruos, como diría Goya en sus cuadros ligados sobre todo al 2 de mayo de 1808, lo cual ciertamente en el caso español resultaría curioso porque estaríamos hablando de esa constitución, la Pepa, anti-española, antiforal, muy francesa, en combate con el francés, cuando los británicos, que protegieron Cádiz para poder facilitar la posibilidad de hacer esa constitución, tuvieron un siglo antes de la Revolución Francesa, la Revolución Gloriosa de 1688, que es un vector completamente distinto y que configuró luego, por ejemplo, la Revolución Americana, la Revolución de George Washington, Alexander Hamilton,
ahí tendríamos los papeles federalistas como vector de construcción de una realidad que, por ejemplo, con el amigo Emilio Blanedo nos encontraríamos en este canal con conversatorios hablando de lo que décadas después acabó estallando respecto de la Confederación, con respecto de la Unión y la propia guerra civil. En el caso de España hubo 3 guerras civiles en el siglo XIX, fundamentalmente. Pude identificar si hay alguna otra más, pero estamos hablando de las guerras carlistas, que ya comentamos recientemente. Pero cuando transcurre todo eso, cuando transcurre el siglo XX, ese primer tercio, cuando culmina respecto de la Segunda República, cuya idea va sobre choques respecto de prejuicios respecto de aquello que ha pasado y que en principio se configura el relato que ha funcionado mal. El tema federal respecto de la Primera República, sobre todo especialmente 1873, en una constitución que no llegó a culminarse en su escritura y mucho menos en su ejecutabilidad. El asunto, por ejemplo, de la autonomía de ciertas comunidades, estamos hablando de 1897 respecto de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La construcción de nacionalismos, pero refractarios respecto del nacionalismo previo español, construido desde las escuelas, construido desde la exclusión, desde la unicidad. El nacionalismo español que supone la superposición respecto de las otras realidades nacionales que pudieran configurarse y que no tenían esa conciencia nacional, pero sí tenían una conciencia respecto de su propia realidad jurídico-política, por ejemplo, en el ámbito catalán, por ejemplo, en el ámbito vasco y en el ámbito gallego y otras realidades que tenían cierta disposición a una formulación de ciertos derechos, alguna vez podría llamarse privilegios, de ley previa, ley para una colectividad, y nos encontraríamos ciertamente con esa conjugación respecto de situaciones, por ejemplo, la que vivió Finlandia y las Islas Aland. Creo que lo comenté en su momento, pero sintéticamente puedo decir respecto de este tema que en cierto momento desde Rusia intentaron rusificar todas las partes del imperio, incluyendo Finlandia, que tenía el finlandés como lengua importante, aparte del tema jurídico-político. Nos encontraríamos ciertamente que cuando se sucede la independencia más o menos formal a partir de 1917-18 con el Tratado de Brest-Litovsk de marzo del 18, nos encontraríamos con una situación en la que quiere revertirse esa ola que ha vivido Finlandia. ¿Cómo? Instaurando el finlandés como lengua importante, y eso generó sus propios monstruos, como por ejemplo el hecho de forzar a las Islas Aland de lengua sueca el tema del finlandés. Luego, la década siguiente, en 1924, por ahí, hubo un problema en el que quisieron forzar la maquinaria para ser independientes. Eso captó la atención respecto del gobierno de Helsinki. Y luego llegaron a un acuerdo, la Sociedad de Naciones hizo un referéndum y la cosa se estabilizó. Y ahora están bien, perfectamente dentro de Finlandia, pero con cultura sueca y con un autogobierno más o menos razonable. Evidentemente esta historia salió más o menos bien, pero cuando nos encontramos con una situación más o menos parecida, con esos anticuerpos que se generan, en el que el nacionalismo español en el siglo XIX trata de establecer el castellano / español, y esto es significativo también, el propio nombre indica, la única lengua castellana existente en España sería el castellano, y la única lengua castellana, que sería el español, sería la única lengua española. Por lo que el catalán no sería una lengua española, porque para eso se llama catalán y no español. Y el suizo no sería el suizo, porque el suizo es un bollo y el belga es el chocolate. El canadiense es una tienda de campaña, pero no son idiomas. En Canadá conviven perfectamente, incluso en cualquier administración del Estado federal, de todas las provincias que uno quiera, no solamente en Quebec, puede establecer una instancia en francés. En Suiza se establece un modelo en el que por lo menos 2 de los idiomas en cada cantón, ya sea alemán, francés, italiano, deben de conjugarse. En Bélgica tenemos no solamente el flamenco y el valón, tenemos también el alemán en una zona lindando próximamente a Luxemburgo. Con lo cual, tenemos una situación bastante rica y ya en el siglo XIX nos encontraríamos con esa situación de ¿qué es? ¿Castellano o español?
Ya en el propio nombre del idioma encontraremos una situación, pero es que después nos encontraremos con esa realidad en la que el Estado es integral en la Segunda República, pero poco a poco se va estableciendo que, bueno, los catalanes son los primeros en tener un estatuto de autonomía. Luego los vascos van negociando a lo largo del periodo republicano su estatuto, que hasta el último momento no se podrá entrar en vigor. Ya estará bien adelantado, pero las casuísticas políticas partidistas harán su juego. Y el tema del gallego, que un par de días antes, es el día 15-16 de julio, se lleva, después de ser plebiscitado, se lleva al Congreso, y les pillarán allí a los diputados cuando se produce el golpe de Estado el 18 de julio del 36. Por tanto, la situación deviene en esa realidad en la que posteriormente, durante 40 años, se congelará todo elemento reivindicativo, porque se pensará, por parte de los vencedores de la guerra civil, que ha sido parte fundamental el hecho del separatismo, del segregacionismo, de intentar borrar la huella tradicional histórica, olvidando también entonces, pero también ahora, respecto de cuál es la auténtica historia, el relato real de la España profunda del siglo XVI, XVII y XVIII, respecto de una España plural, con diversos derechos forales. Digo plural, no solamente en el ámbito vasco, sino también, como diría mi amigo Ullate Favo en su libro Españoles que no pudieron serlo, nos encontraremos con una realidad en la que esa posición respecto de la autonomía, barra foralidad, barra todas estas realidades que pudiéramos ahora denominarla de esta manera, que lo acabo de hacer y que estaría mal porque estaría infiriendo desde el presente una realidad hacia el pasado, pero que evidentemente era una configuración jurídico-política propia tanto de los dos ámbitos del charco, del Atlántico, de las Américas y en el ámbito de la península ibérica, en el que cada cual tenía su derecho propio, y eso en principio es lo que atentaba la unión de armas de el conde duque de Olivares de 1640, y que en 1839-40, ahora sí, nos encontraremos precisamente en el ámbito vasco con la destrucción en buena medida de lo más potente que quedaba de todo eso, después de la destrucción de los decretos de Nueva Planta, de la situación de los fueros en la corona catalano-aragonesa, en donde nos encontraremos con se ampara sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, más o menos, ahí estaría la fórmula, y con ese neoforalismo que durará hasta 1876. Por lo tanto, cuando se eclosiona después de ese periodo de corsé, también en lo territorial, nos encontramos con el periodo de la transición. Durante la etapa del franquismo, la cosa no se quedó parada. Nos encontramos con el Contubernio de Múnich de 1962. Ahí encontraríamos en parte la escuela de Oviedo, que establecería la idea de que dentro del propio régimen había gente que se vendió, lo mismo que generales franquistas, monárquicos, en la época de la Segunda Guerra Mundial se vendieron a través de Juan March, se vendieron a intereses británicos para no entrar en la Segunda Guerra Mundial formalmente. Se dirá que a través de fundaciones internacionales, cual pudiera ser Soros, pero en el equivalente, Rothschild, Rockefeller, todo esto, trilateral, todas estas cosas, pues estaría un interés respecto de desmembrar España nuevamente, pero claro, el interés endógeno de estudiar todo esto tendría que ser las diversas realidades del Estado español no solamente son folclóricas, culturales, lingüísticas, sino también jurídico-políticas, y eso significa que debe dar una garantía para esa diversidad en forma de institucionalidad. De abajo arriba, no de arriba abajo, porque la mirada de arriba abajo establecería la idea de un solo gobierno y que todos los demás estuvieran estableciéndose así. Pero cuando estamos en el marco de la Unión Europea, estamos en la unión en la diversidad. Y no solamente la unión en la diversidad, sino la construcción de los pueblos de Europa. Y no solamente los pueblos de Europa, sino también la subsidiariedad. Y que significa que si lo puede hacer el más próximo, entonces que no lo haga el más lejano. Y eso acerca que haya competencias que tengan que hacerlo los municipios. Y si los municipios están demasiado extensos o tienen desconexiones respecto de los núcleos urbanos, entonces puede haber una situación de pedanías.
que haya un poder comarcal, en donde haya competencias, sobre todo en algunos municipios que puedan tener una población no solamente dispersa, sino también pequeña, que puedan mancomunar servicios. Y también en el ámbito provincial, si en su caso tienen la necesidad. En el caso vasco, sí existen, porque es el depositario de la realidad foral. Y en el caso de las 38 diputaciones de régimen común, pues probablemente no pasaría nada si desaparecieran, porque una vez se impuso este marco regulatorio en el 1833 sin que nadie lo pidiera, con lo cual en principio, como Alfredo Pérez Rubalcaba hizo el plan para las elecciones de 2011 de eliminar las 38 diputaciones de régimen común, pudiendo quedar una oficinita como pudiera tener, tal y como constitucionalmente se establece, el marco del delegado del gobierno en las provincias y en la comunidad autónoma, porque constitucionalmente solamente requiere de una delegada y de un secretario con el teléfono y ya está. El aparato administrativo puede estar en el ámbito de las diputaciones provinciales, puede ir al ámbito comarcal o autonómico, y en el marco de las delegaciones del gobierno español, la administración, como diría el señor Fraga Iribarne, expresidente de la Xunta de Galicia, podría ir la administración general del Estado, incorporarse a la administración de la comunidad autónoma sin ningún problema. Salvo que a veces, y como lo he dicho alguna vez, pareciera que en el Estado español la conquista de las comunidades autónomas es una derrota militar en donde una potencia extranjera ha impuesto al Estado español la introducción de este patógeno externo como fueran las comunidades autónomas, cuando es una necesidad objetiva. Otra cosa es el café para todos del siglo XX, como fue la generalización de algo que no está en la Constitución, como es el hecho de que todas las comunidades autónomas tengan que estar reguladas, que todas tengan un parlamento, que todas tengan un gobierno, más allá de un presidente, que todas tengan una serie de competencias, más allá de la diferencia entre comunidades de vía lenta y de vía rápida. Las competencias respecto de las comunidades que van por la disposición transitoria segunda, respecto de las que van, por ejemplo, también colisionando a veces de la disposición adicional primera, respecto de el 151 y otros artículos, colusionando, por supuesto, con problemas en donde no se ha querido meter mano, como por ejemplo el 28 de febrero de 1980 respecto de Jaén y Almería, y luego, posteriormente, retroactivamente establecido respecto a la ley orgánica de referéndums. Iba a decir el del Poder Judicial, pero también, sobre todo en el ámbito de referéndum, que se estableció esa ley de referéndum específicamente para reformar retroactivamente lo que había sucedido el 28 de febrero del 1980 en el referéndum respecto de si Andalucía iba a tener o no un estatuto de nacionalidad histórica o no. Lo cual, ciertamente, tuvo esas disfunciones, sobre todo teniendo en cuenta de que viene del partidismo. ¿Cuál es el partidismo? Hay un texto, que no sé si lo declamé en este canal, yo creo que sí, respecto del estatuto gallego y del estatuto andaluz. Hay alguna otra explicación respecto de lo que, sobre todo creo que con Sadir Grandío hicimos algo al respecto. No sé si lo llegué a tratar con Miguel Anso Bastos respecto de cómo se configuró el estatuto gallego y las dificultades que pasó, porque el estatuto andaluz es posterior. Ahí tenemos el ámbito protocolario, en donde la primera comunidad es el País Vasco, luego Cataluña, luego a Galicia y luego a Andalucía, en donde en principio el Partido Socialista estaba llegando a una serie de acuerdos pensando que pudiera establecerse como una junta de juntas, una diputación de diputaciones, pero como esto acabó negociándolo el Partido Socialista Andaluz con la Unión de Centro Democrático para establecer algo distinto. Recordemos, previamente en el paso anterior, en el ámbito de Galicia, se quería establecer un Parlamento de Galicia en el que todas las decisiones debían de pasar luego por el Congreso para ser validadas.
lo cual ciertamente quitaba cualquier autonomía al estatuto y por lo menos a la Cámara Legislativa. En el caso de Andalucía se quería hacer eso, una situación en la que luego posteriormente, como vio esa jugada el Partido Socialista Obrero Español, pensó, partidistamente me conviene jugar al máximo, jugar a máximos para tratar de obtener lo que acabó teniendo la preautonomía de Andalucía para el Partido Socialista. Y por ese partidismo acabó generando esa autonomía que es la que al final Clavero, que era ministro de la UCD, acabó dimitiendo y posteriormente es uno de los padres reconocidos de aquella manera, pero padres de la nacionalidad histórica de Andalucía, aparte de Blas Infante, que fue fusilado en julio-agosto de 1936 y que sigue estando en donde fue enterrado en ese momento de la historia de Andalucía. Otra cosa es que cuando vamos precisamente a los intentos del siglo XIX, nos encontraríamos con 4 momentos en donde, en buena medida, no existe Andalucía en ninguna de las propuestas, sino que hay una parte oriental y una parte occidental, una parte ligada a Sevilla y una parte ligada a Granada. Pero eso sería largo y prolijo. Lo importante es esta situación respecto de cuál es precisamente ese origen de las comunidades autónomas. El sistema autonómico viene de esta etapa de la transición, pero tiene raigambres en toda esta otra parte que he comentado respecto de la Segunda República, respecto también de la época de la transición monárquica, desde 1876 hasta al comienzos del siglo XX, en donde podríamos encontrar intentos de regionalización. Ahí tengo un libro bien interesante del debate territorial cántabro por parte de Bernardo Colsa Lloreda, en donde se establece en aquel caso de los artículos referente a la posibilidad de que la región cántabra pudiera tener una articulación, lo mismo que nos encontraríamos el día 28 de julio de 1776, lo cual resulta curioso porque es muy cerca de la etapa de la independencia de Estados Unidos. Nos encontraremos con el pleito de las 9 villas, con Bárcena de Piedeconcha, la Casa de Juntas de Puente San Miguel, en donde nos encontraríamos también esa voluntad de, desde abajo arriba, de generar espacios de institucionalidad. Con lo cual ese sistema autonómico es complejo, tiene su trasfondo. Por supuesto tenemos esa tensión entre centro y descentralización. Como decía en otras ocasiones, tenemos ese plan de firmes especiales por el tema de carreteras de Primo de Rivera, que también era radial. Tenemos el tema de los ferrocarriles, que también tiene sus problemáticas. El tema de los monopolios, por ejemplo, el surgimiento de Renfe, ya eso es culpa del franquismo. Y claro, más allá de esto, tenemos el sistema de financiación de régimen común ligado a la LOFCA, que es aprobada y entra en vigor en septiembre de 1980, que está caducada en 2014, no se renovó ese año, no se renovó en 2019, no se renovó en 2024. Con lo cual el sistema, en principio, requiere de una intervención, de alguna manera, ya sea no solamente los estatutos de autonomía, sino también la configuración general de para qué se tienen comunidades autónomas, cuál es la financiación, ingresos y gastos, porque ciertamente cuando las cosas van mal o cuando un partido está en el gobierno o en la oposición o al viceversa, hay debates bastante estériles en el que se pone en juego todo de nuevo y después surgen posiciones todavía más maximalistas. ¿A qué me refiero? A que digan comunidades autónomas fuera. ¿Cuáles? Todas. Todas. No puedes quitar, en principio, más allá de otras vicisitudes, aquellos que se reconoció por referéndum, no puedes unilateralmente retirarlo por la mano del flamígero espíritu de la España eterna. Tendrá que ser, en su caso, como modificación del estatuto, en forma de supresión y eliminación de lo que a efectos jurídicos pudiera haber tenido. Con lo cual, estaremos hablando de una reforma de estatuto, aunque sea para eliminar la comunidad autónoma. Y eso tendría que ir a referéndum. En las otras comunidades, las que no surgieron por referéndum, en buena medida, también tendrían que tener un referéndum de supresión, porque la gente que ha vivido bajo ese sistema político debe tener decisión sobre las actuaciones respecto de lo que ellos han construido en base a sus
dineros en forma de impuestos. Lo mismo que se establece respecto de una reforma de la Constitución, y debería haber sido la regla respecto de esas tres reformas que se han establecido, pero claro, saben perfectamente que eso, como dijo en 1995 Adolfo Suárez González, el duque de Suárez, a Victoria Pregón, respecto de no hicieron un referéndum respecto de monarquía o república porque sabían que perdían, y por eso lo metió de extranjis respecto de dar por hecha una institucionalidad en el referéndum de la reforma política de 1976. Y a partir de ahí, entonces se construiría la Constitución en base a que España ha dado por hecho de que es una figura monárquica y ya está establecida en el sistema jurídico político de la arquitectura del país. Por tanto, dar ciertas cosas por hechas, lo mismo que cuando uno visualiza la literalidad de la Constitución, entonces ahí no hay café para todos. Pero luego nos encontramos con dos momentos en el que se aplica una interpretación constitucional no hecha por el Tribunal Constitucional, sino por los partidos UCD y el PSOE en 1981, que ahí tendríamos la LOAPA, que luego sería en 1983, y tengo un vídeo específico hablando de ese momento en el que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional buena parte de la LOAPA, tirándola abajo. Ahí tendríamos un momento de interpretación constitucional en el que se establecía la idea de que para las elecciones municipales de 1983 tenían que estar constituidas todas las comunidades y todo el país tendría que estar dividido en comunidades autónomas. Y luego, en 1991-93, nos encontraremos con otros pactos entre el PP y el PSOE de reinterpretación en el que todas las comunidades tendrían que tener la sanidad y la educación transferidas, quisieran o no. Luego en 2010 nos encontraremos con una refractación de Murcia, por ejemplo, respecto de la transferencia de justicia, que dirán que ellos no la quieren. Cuando se hizo un pacto, en principio pacto, pero luego se vio que era otra cosa, para hacer lo mismo, pero con la justicia para ser transferida a las comunidades autónomas. Pero claro, la administración de justicia no. La administración dentro del sistema de justicia, con lo cual estaríamos hablando de lo que es el edificio, cierto personal, pero no lo mollar que es el poder judicial, cosa que en principio también nos encontraremos con una situación bastante curiosa, porque en la realidad de los tribunales superiores de justicia en principio estaba previsto para las nacionalidades, no iba a ser algo de café para todos, y al final se impuso el café para todos. Por eso resulta interesante cuando se habla de estos temas intentar ir a lo del trasfondo. ¿Cuál es el origen? Hacer una formulación bastante realista respecto de hasta qué punto, pues cuánto tiempo se tiene, cuánta distancia se quiere recorrer, cuánto espacio para la reflexión se tiene. Estas tensiones, evidentemente, del centralismo y descentralización, alguien dirá, es que en otros países es peor, da igual, lo que importa es cómo se pueda construir la realidad dentro del Estado español, y si no, pues pasará como sucedió con la Pepa, que al imponerse, pues en el otro lado del Atlántico, se vieron impelidos respecto de la idea de, pues, en aquel caso, ciertamente, para construir una España mejor, tradicional, frente a la nueva que se estaba traicionando a sí misma. Pero eso al final, en el relato posteriormente retroactivo, ha establecido la idea de que eran movimientos por la independencia, cosa que al final acabaron logrando. ¿Y el futuro del modelo autonómico en el siglo XXI? Ahí estaría la madre del cordero, en donde, claro, mis apriorismos son fundamentalmente claros. El mío es que la foralidad tiene que seguir estando ahí, mientras dure la permanencia de los vascos, de las 4 hermanas forales, dentro del Estado español. Y dentro de la foralidad, pues está cualquier realidad, sobre todo el sistema de concierto y convenio y toda la realidad. Y a partir de ahí, que los demás peleen por lo suyo. ¿Que quieren un sistema de concierto, de convenio? Ellos verán. Igual para eso hay que cambiar la Constitución. ¿Que quieren un régimen de foralidad? Igual también para eso hay que cambiar la Constitución. Más allá de lo que se decía respecto de una reinterpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1988, que definía que los territorios forales de la disposición adicional primera se referían al País Vasco y nada más. Con lo cual, en cada territorio, en cada comunidad, deben de hacer su reflexión respecto de qué es lo que tienen y qué es lo que buscan y hacia dónde quieren ir.
y cómo estructurar este ámbito, en el ámbito de la territorialidad, de la institucionalidad, del ámbito de las comunidades y de las provincias y de las diputaciones provinciales y de las comarcas y de los municipios, porque se ve que tal y como está no les es funcional y no está la cosa lo suficientemente ordenada y regulada como para proyectarse a lo largo de lo que queda del siglo XXI. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berbat, Betty Helpien.